Bienvenido amigo de Facebook y YouTube a tu canal de las buenas noticias, a un episodio más. Este episodio también será interesante. Espero que estés pasando una buena semana y que hayas tenido un excelente día al momento de estar viendo este video. Comenzamos con el episodio número 14. Este episodio tiene por título La Gran Tarea. ¿Por qué la Gran Tarea? Porque vamos a hablar de algo muy particular que fue el momento después de que Jesús resucitó. Jesús, después de haber resucitado y haberse aparecido, haber convivido con los discípulos y con mucha gente, con muchos testigos, habla con ellos y les da una tarea, les encarga algo muy especial que nosotros formamos parte de esa tarea, formamos parte de esa gran comisión. Es muy conocido y se encuentra en el pasaje de Mateo 28, 16 al 20, que nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta sin duda era una tarea muy grande. ¿Por qué? Porque era a nivel mundial, era algo realmente sorprendente. Tanto que los discípulos probablemente se pudieron haber quedado pensando, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Nos está encomendando algo muy difícil. Les estaba encargando que lo que ellos habían presenciado, todos esos milagros que ellos habían visto, las enseñanzas que habían recibido de Jesús y habían escuchado, y todas las dudas que ellos habían disipado al tener al mejor maestro, al maestro de maestros, todo eso tenían que transmitirlo más adelante, tenían que transmitirlo a las personas que no estaban cercanas, que no habían presenciado en ese momento. ¿Y por qué te digo que esto es aplicable también a nosotros? Porque si tú de alguna manera has tenido un encuentro con Jesús, es responsabilidad también compartirlo con alguien más. Jesús indica la manera en que ellos iban a hacer esto. Esta gran comisión o esta gran tarea no se da solamente en el Evangelio según los escritores, sino que en el libro de Hechos también nos describe cómo va a ser realizada esta tarea, y nos dice que la Biblia nos dice que va a tener que ser de una manera paulatina. Empieza de una manera sencilla, empieza por tu lugar de influencia con los que tienes contacto día a día, con aquellos que ves en tu escuela, con aquellos que convives en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, con aquellos que platicas diariamente. Con ellos son los primeros con los que tienes que tener esa interacción, ese contacto, el compartir las buenas noticias. Esta forma en que Jesús les explica a los discípulos que iban a realizar esta gran tarea es sin duda alguna algo muy lógico. No podemos esperar a ir y a predicar a todos los países y andar viajando y en aviones y de un lugar a otro, o querer alcanzar a todo el mundo, si no hemos empezado por principios básicos, principios fundamentales que Jesús expuso al dejarles esta tarea. ¿Qué quiere decir esto? Podemos aplicar varios conceptos. Número 1, aquel que ha conocido a Jesús es responsable de compartirlo. Quiere decir que tú y yo tenemos la oportunidad, querido amigo, si es que ya has oído hablar de Jesús, si es que tienes la bendición de haber tenido la experiencia de convivir con Él, por decirlo así, tenemos esa oportunidad de hacerlo, como te mencionaba, con gente cercana a nosotros, tus familiares, tus amigos, tus conocidos y tus vecinos. Una ilustración que podemos utilizar para comprender
cómo podemos nosotros hablar a la demás gente es a nosotros ponernos a pensar que si encontráramos una fuente inagotable, vamos a poner un ejemplo, si en un terreno, un monte baldío, tú encontraras moneditas de oro, que sabes que van a estar saliendo, van a estar apareciendo ahí, y tú vives en una población muy pobre, tiene necesidad, y son gente muy pobre que necesita muchos recursos, ¿qué harías? ¿Te quedarías y acapararías todas las moneditas que fueran surgiendo y apareciendo? ¿O compartirías con ellos? Es como si encontraras una medicina que curara una enfermedad muy grave que tú tienes y que toda tu comunidad sabes que tiene. No les dirías, hey, yo conozco la respuesta para esta enfermedad. Yo me curé con esto. Lo hacemos a diario. Cosas que nos funcionan regularmente las compartimos. Y ahora con la tecnología es mucho más fácil. Puedes mandar un Face, puedes mandar un mensaje de texto, cualquier cosa. Y compartir algo que a ti te ha funcionado. Es un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos compartir algo que realmente funciona y es de beneficio para nuestra vida. Número 2. No se necesita exactamente viajar por todo el mundo o tener muchísimo conocimiento. Es muy bueno y la palabra de Dios es rica en conocimiento, pero no necesitamos ser teólogos o grandes maestros y grandes conocedores para hablar a una persona, para hablar cara a cara con alguien. Seguramente en algún momento de la vida nos hemos topado con gente que tiene cierta necesidad que se parece mucho a lo que yo pasé. Si has conocido este mensaje, en parte va dirigido a aquellos cristianos que hemos descuidado un poco esa gran tarea. Si en algún momento encontramos gente con características muy similares, oye, yo pasé por esto, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste de este problema? Podemos decir confiadamente simplemente nuestro testimonio, lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos en cierta ocasión de nuestra vida puede ayudar y no sabes qué impacto podría tener tan grande en la vida de otra persona, en la vida de un ser querido. Quiero preguntarte algo, ¿cómo crees que se transmitía el conocimiento de que había un hombre sanando gente enferma, liberando a gente de los demonios y haciendo grandes prodigios y milagros, alimentando a multitudes? ¿Cómo crees que se propagó? Si no había redes sociales, si no había televisión, no había radio, no había mensajería, como la conocemos en nuestros tiempos, ¿cómo crees que se propagó? Es curioso ver cómo en muchos milagros de Jesús, gente se acercaba porque había escuchado hablar de Jesús. Gente que ya había sido sanada y en agradecimiento iba diciendo a todo el mundo, oye, en aquella ciudad conocí a un hombre que me sanó. Mira, yo tenía cierto problema y fui con él y él es un excelente médico. No sé cómo lo hizo, no me lo explico, pero sucedió. Mira, estoy sano. Y la gente al verlo, y más que nada al conocer que esa gente realmente tenía un problema, iba a encontrarse con Jesús y recibía la sanación, recibía la respuesta a su necesidad. Pero si te fijas, fue a través de el hablar y el comunicar, el decir que había una esperanza, que había un Salvador, que no todo estaba perdido. Es maravilloso. En nuestro día, en el día a día, podemos hacer lo mismo nosotros. Podemos comunicar a la demás gente y no tan solamente quedarnos callados. Algo que debe de quedar bien claro en todo aquel que ha conocido a Dios y ha experimentado a Dios en su vida es de que Dios no es religión. La religión no te va a salvar. No podemos estar esperando sentados en un templo como lo hacía la gente de aquel entonces, de la antigüedad, que conocía a Jesús. No podemos estar esperanzados a que al hacer ciertos rituales, ciertos rezos, la asistencia perfecta a un lugar, eso es lo que nos va a salvar.
Debemos de saber que Dios es real y sus enseñanzas y su tarea y la gran comisión también es real y también es responsabilidad de nosotros hacerlo. Otra de las maneras que es increíblemente poderosa para aquel que quiere transmitir, aquel que quiere compartir y ayudar a otros, es el testimonio. La Biblia nos habla mucho acerca de que podemos ganar a otra gente, podemos ayudar a nuestros familiares, seres queridos, a través de nuestro testimonio y nuestra manera de comportarnos. Es muy difícil porque ahí tenemos que observar la obediencia a Dios. Ya no es lo que yo quiero y lo que yo siento y lo que yo pienso, sino una perfecta obediencia a Dios nos abre el camino a un buen testimonio para que las personas puedan llegar a preguntarse, oye, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué a pesar de que tiene problemas, lo veo contento y tiene paz? ¿Por qué está tranquilo en medio de las dificultades que le pasan? ¿Qué tiene él? Yo quiero saber qué tiene. Muchas veces ese es un testimonio mucho más poderoso que el recitar algún pasaje así, a manera de rezo. Mucha gente conoce de la Biblia, pero no sabe realmente cómo es el que tengas a Dios en tu vida. Diariamente hay gente que se cruza nuestro camino. Muchas veces podemos rehusar cumplir esta gran tarea por miedo a la burla, al que dirán, al me van a tachar de fanático, se van a empezar a burlar y a criticar. Son muchas las razones que podríamos sacar y excusarnos para no predicar. Sin embargo, tenemos una gran promesa y con esto quiero terminar esta pequeña reflexión. Tenemos la gran promesa de que a los discípulos se les dijo, vayan, evangelicen, prediquen, hagan discípulos, enséñenles, que guarden todas estas cosas que yo les he dado, decía Jesús. Y con lo que termina el cierre del pasaje con el que iniciamos esta reflexión, es que les dice, yo estoy con vosotros todos los días. Él siempre va a estar a tu lado si tú te decides a compartir las buenas noticias, a compartir el Evangelio. Eso es el Evangelio, buenas noticias, que hay una salida y una respuesta a tu dificultad, a tu necesidad, y el pensar con seriedad, el pensar en esta tarea que mucha gente al día de hoy muere, mucha gente al día de hoy está en problemas, está en dificultades, está sufriendo. Y por qué no decirlo, mucha gente al día de hoy va al infierno. Mucha gente es condenada porque no hay quien les avise, quien les anuncie, quien les insista. Muchas veces no basta una sola vez. Hay que decirles y tenemos que explicarles lo poquito o mucho que tú sepas. Esta es la invitación. Y la pregunta para este episodio será, ¿ya hiciste tu tarea? Espero realmente que el Señor te siga bendiciendo. Y déjame decirte una cosa, querido amigo o amiga que me ves. El que ya estés observando este video es una bendición. ¿Por qué? Porque estás vivo, tienes vida y muy probablemente salud. Observa las bendiciones que sí tienes y no estés pensando en lo que no tienes. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.